En el siguiente problema vamos a analizar la aceleración que se requiere para que esta lata pueda volcarse una vez que se aplica dicha aceleración de manera ascendente. Además, vamos a analizar el cociente que existe entre la altura y el diámetro de la lata, de tal modo que esta lata pueda volcarse con el cociente más pequeño. Así que te invito a que te quedes a lo largo de este problema y que cualquier duda que tengas lo pongas en el apartado de comentarios, que con gusto te estaré contestando a la brevedad. La ménsula de soporte mostrada se utiliza para soportar una lata cilíndrica de una elevación a otra. Si el coeficiente de fricción es de 0.25 entre la lata y la ménsula, determine, inciso A, la magnitud de la aceleración ascendente A para la cual la lata se deslizará sobre la ménsula. Inciso B, el cociente más pequeño h entre d para el cual la lata se volcará antes de deslizarse. Para dar inicio con este problema, primero necesitamos entender cómo se va a llevar a cabo dicho movimiento. Si ustedes observan, en el momento en el que esta ménsula comienza a ascender, pues claro, va a experimentar algunas aceleraciones. De hecho, vamos a calcularlas, pero en específico hay una que nos preocupa, y es que, mientras la ménsula vaya subiendo de manera suave, la lata va a permanecer en esta misma ubicación. El problema es, ¿y qué pasa si la ménsula de pronto tiene una aceleración prolongada, lo suficiente como para que la lata empiece a moverse durante esta superficie? Entonces, ¿qué es lo que pasaría si de pronto la aceleración es lo suficientemente grande como para provocar el movimiento que existe entre la lata y la ménsula? Si ustedes estarán de acuerdo conmigo que, como el movimiento va de manera ascendente, entonces si esta aceleración es muy grande, la lata va a tender a moverse hacia la izquierda. Eso quiere decir entonces que vamos a tener una lata, después de esa aceleración, una lata que va a venir más o menos así. Ya va a estar recorrida. Y lo que necesitamos encontrar en este problema es cuál es el límite de aceleración para que no ocurra esto. En el momento en el que nosotros sobrepasemos la aceleración que vamos a encontrar, en ese momento, entonces la lata ya no va a permanecer en la misma posición en la ménsula, sino que seguramente se va a mover y claro, se va a mover hacia atrás. Así que vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, que es fundamental en este tipo de problemas. Recuerden que cuando nosotros hacemos diagramas de cuerpo libre son bastante útiles. Es más, me atrevería a decir que podrían ser el 70% de la solución en un problema, son simplemente los diagramas de cuerpo libre. El resto ya es sustitución. Así que este diagrama quedaría de la siguiente forma. Sabemos que esta lata va a tener un peso. Este peso lo vamos a representar como W, así como se aprecia. Otra de las cargas que también van a aparecer es la fuerza de fricción. La pregunta es, ¿y hacia dónde va la fuerza de fricción? Como hace unos segundos lo estábamos mencionando, la lata va a tender a irse hacia atrás si la aceleración es muy grande. Y si nosotros recordamos el término de una fuerza de fricción, es una fuerza que se opone al movimiento. Eso quiere decir que si la lata en una aceleración muy grande va a tender a irse hacia la izquierda, pues va a haber una fuerza que se está oponiendo. Incluso cuando las aceleraciones son muy bajas, pero siguen siendo positivas, es decir, en la dirección del movimiento, hay algo, ingenieros, que evita que la lata se mueva, aunque fueran aceleraciones muy bajas. ¿Y qué es esto que evita que la lata se mueva? Pues es justamente la fuerza de fricción. Si esta superficie fuera totalmente lisa, con el más ligero movimiento, la lata se movería, así como si estuviera en el hielo, que a pesar de que está en hielo, la fuerza de fricción disminuye, pero la fricción siempre existe, hasta en la superficie más lisa que ustedes se imaginen. El decir que hay un coeficiente de fricción de 0 en alguna superficie es algo ideal, pero ese es otro tema. Así que nosotros tenemos ya la fuerza de fricción y recuerden que siempre toda fuerza de fricción va a generar una fuerza, o bueno, la fuerza de fricción no la genera, pero va a existir una fuerza que nosotros le llamamos fuerza normal y se caracteriza por ser una fuerza normal a la superficie, en este caso perpendicular.
Hasta aquí ya hemos dibujado nuestro diagrama de cuerpo libre con las cargas que llamábamos cargas externas, que son las cargas que nos brinda el problema y las que se pueden ver en la solución. Pero existen unas cargas que se conocen como cargas internas y son más complicadas de ver, pero sin embargo existen. Y esas cargas las vamos a representar nosotros con el siguiente vector. Este vector va a ser paralelo, es decir, va a venir en la dirección del movimiento y le vamos a llamar vector masa-aceleración. Este vector de masa-aceleración representa las cargas internas o también puede representar las cargas inerciales. Entonces, cargas internas, cargas inerciales o cargas dinámicas es lo mismo y lo vamos a representar en esta ocasión a través del vector de masa por aceleración. Así que hasta aquí ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, como les había dicho, lo difícil del problema ya pasó, porque ahora lo único que tenemos que hacer es aplicar las ecuaciones de movimiento, sumatoria de fuerzas en X, en Y probablemente algún momento. Las mismas ecuaciones que veíamos en la parte estática de equilibrio son las mismas que aplicamos aquí, pero agregando ese término inercial. Eso es lo que diferencia la estática de la dinámica, el término de inercia. Así que vamos a comenzar y vamos a sacar una sumatoria de fuerzas en X y esto va a ser igual a la masa por la aceleración en la dirección X. ¿Y qué fuerzas en X vamos a tener? Como pueden apreciar en el diagrama, únicamente tenemos la fuerza de fricción. Entonces la vamos a representar como Fr. Ponemos igual porque observen que, por cierto, ya lo hemos mencionado en los problemas anteriores de esta lista de reproducción, los términos del lado izquierdo de esta ecuación son las cargas externas y los términos del lado derecho son las cargas inerciales. Y como pueden apreciar, cargas externas que están dibujadas en color rojo, solamente tengo Fr actuando en X. Así que inmediatamente, al ya no haber cargas externas, nos pasamos al otro lado del igual, donde vamos a considerar las cargas internas o las fuerzas inerciales. Y esto es masa por aceleración. Pero observen, desde luego que este vector de masa por aceleración tiene un ángulo y ese ángulo pues es de 30 grados, es el mismo que nos está representando el dibujo. Eso quiere decir que vamos a tener que es la masa por la aceleración, pero en lugar de yo poner este subíndice X, mejor pongo su componente. Vamos a poner que es la masa por aceleración por el coseno de 30 grados, porque recuerden que el coseno es el cateto adyacente a este ángulo de 30 grados y el seno, claro, el seno va a ser el cateto opuesto. Así que hasta aquí yo ya tengo una ecuación y tengo muchas incógnitas. Tengo tanto la fuerza de fricción como la masa como la aceleración. Prácticamente no conozco nada. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación 1. Vamos a encontrar más ecuaciones para poderle dar solución. Y lo que se me ocurre es hacer una sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. De manera similar, del lado izquierdo cargas externas, del lado derecho cargas internas. Entonces, si nosotros observamos este diagrama de cuerpo libre, nos daremos cuenta de que Fy, las cargas externas, serían la fuerza normal que va hacia arriba, que por cierto, no puse convención. Vamos a decir que hacia arriba son positivas y acá en la sumatoria de fuerzas en X, hacia la derecha, son positivas. Entonces vamos a tener que es N, va hacia arriba, luego vamos a tener que es menos W. ¿Y esto a qué va a ser igual? Porque si ustedes observan, fuerzas en color rojo ya no tenemos, que son las cargas externas. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero nuevamente, en lugar de poner este subíndice Y, vamos a multiplicarlo por su componente, que es el seno de 30 grados. Y entonces, ingenieros, acabamos de obtener otra ecuación más con varias incógnitas más. Todavía no le podemos dar solución. Hay que recordar algo, Inges. La fuerza de fricción, lo veíamos desde unidades anteriores en dinámica, nosotros la podemos representar como la fuerza normal por el coeficiente de fricción. Entonces, vamos a sustituirlo. ¿Y qué vamos a tener en esta ecuación? Pues en lugar de poner la fuerza normal, la fuerza de fricción, vamos a tener la normal
por el coeficiente de fricción. Pero no nos va a servir de mucho porque vamos a hacer lo siguiente. Me voy a adelantar un poco, me voy a saltar un pasito para no escribir esa ecuación nuevamente en términos de n por el coeficiente de fricción. Mejor les propongo lo siguiente. Como n la vamos a necesitar para sustituirla en la fuerza de fricción, vamos a despejarla de aquí, ingenieros, de la ecuación 2. Y esto nos daría que n, ¿a qué va a ser igual? Pues n es igual a W más la masa por la aceleración por el seno de 30 grados. Sigue siendo la misma ecuación 2, nada más que ahora hemos despejado n. ¿Y por qué hicimos esto? Porque si ustedes observan, ahora sí, esta ecuación 2 la vamos a sustituir en 1, pero FR, en lugar de ponerlo en esta forma, lo vamos a poner en esta forma de normal por el coeficiente de fricción. Y por cierto, ya vieron que la normal es este término que tenemos aquí. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener que es la normal, es todo esto, W más la masa por la aceleración por el seno de 30 grados. Esto es la normal por el coeficiente de fricción, que el problema no lo da, es de 0.25. Esto es la normal, este es el coeficiente de fricción. Juntos, normal por coeficiente de fricción es la fuerza de fricción, y es lo que tenemos aquí. Entonces, si seguimos con la sustitución en 1, pues vamos a tener que es igual a la masa por la aceleración por el coseno de 30 grados. Y listo, Inges. Como pueden apreciar, observen lo siguiente. Nosotros este peso, que es el peso de la lata, lo podríamos poner de la siguiente forma. Estarán de acuerdo que el peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Y por qué hacemos esto? Porque si ustedes observan, al yo escribirlo de esta forma, vean, y de una vez voy a multiplicar este punto 25 por cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. Entonces voy a tener que es 0.25, pero ingenieros, en lugar de tener el peso como W, lo voy a expresar como masa-gravedad. Ahí está, más 0.25 masa por aceleración por el seno de 30 grados. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración por el coseno de 30 grados. Y listo, ingenieros. Hicimos eso porque observen cómo si yo paso esta masa hacia el otro lado dividiendo, se va a hacer uno con esta. Entonces, de esa manera, con este truquito, pudimos eliminar las masas. Ahora, tenemos que despejar la A. Afortunadamente, y si ustedes observan, tenemos una ecuación con una incógnita, donde la única incógnita es la aceleración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pasar hacia el lado derecho los términos que involucren a la aceleración y del lado izquierdo dejamos estos términos ya preestablecidos. Observen algo interesante en este problema, ingenieros. Si ustedes observan, la realidad es que no nos están dando unidades. El único dato con el que contamos es un ángulo que está en grados y es un coeficiente de fricción que es adimensional, pero no sabemos si la aceleración o la velocidad está en metros sobre segundo, en pies sobre segundo, no lo sabemos. Entonces, hasta aquí les garantizo que el cálculo es correcto. Vamos a hacerlo en sistema internacional si no les importa. ¿Y por qué aquí en este punto llega el momento de decidir en qué sistema lo vamos a hacer? Por la gravedad. Recuerden que la aceleración de la gravedad es una constante y va a cambiar dependiendo del sistema de unidades que se esté utilizando. En este caso, como vamos a trabajar con el sistema internacional, vamos a tener que es 0.25 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Es aquí lo que les decía, ya le estamos poniendo unidades. Después, ¿qué vamos a tener? Que esto va a ser igual a ¿qué? A la aceleración por el coseno de 30 grados. Como pueden ver, esto se queda igual, es lo que teníamos en el lado derecho de la ecuación. Y después vamos a tener que es este término menos 0.25 la aceleración del seno de 30 grados. Y observen algo, Inges. Como esta es aceleración y esta es aceleración, los términos los podemos restar.
Pero en este caso, para que ustedes puedan apreciar de mejor manera, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasarlos o vamos a factorizar la aceleración. Estarán de acuerdo que yo esa factorización la puedo poner como aceleración de coseno de 30 grados menos 0.25 seno de 30 grados. Y es lo mismo que si aparece la aceleración en cada uno de los términos. Y esto lo puedo pasar hacia el otro lado y es lo que voy a hacer. Lo hice así de mal hecho porque lo vamos a hacer bien hecho, pero ya despejándolo. Eso quiere decir entonces que en la parte de arriba vamos a tener 0.25 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto sigue estando igual y recuerden que aquí habíamos factorizado la A. Eso quiere decir que vamos a tener que esto es coseno de 30 grados menos 0.25 que va a multiplicar al seno de 30 grados. Y esto, claro, esto es la aceleración. Así que si nosotros hacemos ese despeje, ingenieros, vamos a ver que la aceleración es de 3.30 y van a ser metros sobre segundo al cuadrado. Este resultado, ingenieros, nos indica que si nosotros hacemos, o más bien aceleramos esta ménsula en 3.31 metros sobre segundo al cuadrado, la lata va a comenzar a tener deslizamiento sobre esta superficie. Pero mientras estemos por debajo de ese valor, no va a pasar nada. La lata no se va a deslizar gracias a que la fuerza de fricción va a seguir siendo mayor a la fuerza del deslizamiento que pudiera existir. Así que, dato relevador e interesante. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos al inciso B y nos dicen que es el cociente más pequeño de HD para el cual la lata se va a volcar. Y la pregunta es, ¿y qué es este cociente HD? H, recuerden que es la altura y D es el diámetro. ¿Cómo va a salir esto? Bueno, primero vamos a entender qué pasaría cuando la lata se volca. ¿Qué pasa si la lata se volcara? Bien, como pueden apreciar, ingenieros, ahorita la superficie de la lata no está volcada en la figura. Podemos apreciar que descansa firmemente sobre la ménsula, a gusto. Toda la superficie inferior de la lata está descansando. El problema está en el momento en el que nosotros aceleramos esta ménsula. ¿Qué va a pasar? Corremos el riesgo de que esta lata tienda a girar hacia acá, tienda a voltearse. Entonces, ¿cómo se vería esta lata volteada? Es fundamental poner cómo se vería la lata volteada y ahorita van a ver por qué. Aquí está el suelo, ingenieros, y esta lata, si se empezara a voltear, se empezara a ladear, nos daríamos cuenta que vendría más o menos así, miren. Disculpen si no queda del todo derecho, pero nos esforzamos para que pase. Aquí está. Entonces, esta lata tendería a girar hacia esta dirección, como lo acabábamos de mencionar. ¿Y qué pasa en esta pequeña ilustración? Que como ustedes pueden observar, ya no tenemos, o más bien, toda la superficie inferior de la lata ya no está en contacto con la superficie de la ménsula. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora todo ese contacto que había anteriormente se está concentrando en un punto, y es este punto de contacto. Porque claro, la lata no va a volar, ni va a levitar. Tiene que estar apoyada sobre la ménsula, pero en un punto, y es justamente este punto que tenemos aquí de contacto entre la ménsula y la lata. Si hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, recuerden, la fuerza de fricción va a seguir siendo exactamente la misma y claro, pues esta fuerza de fricción va a tener una fuerza normal. Y por cierto, ingenieros, la lata va a seguir teniendo un peso. No tendría por qué haber fuerzas externas adicionales. Si ustedes observan, son las mismas fuerzas externas que nosotros habíamos visto ya previamente en otros ejercicios. Pero entonces, ¿qué es lo que cambia? En realidad no está cambiando casi nada más que la superficie inferior de la lata ya no está en contacto. Y eso quiere decir entonces que vamos a tener que la normal ya no está concentrada en toda la superficie, sino ahora en un punto. Es lo único que cambia. Y entonces,
Para este segundo inciso vamos a determinar la última ecuación, donde decimos que la sumatoria de momentos, en este caso va a ser en el centroide, le vamos a poner G y ahorita explico por qué en el centroide. La sumatoria de momentos en G, que por cierto en este sentido son positivos, va a ser igual a la sumatoria de momentos en G, pero efectivos. ¿A qué nos referimos con esta ecuación? Muy bien, pues resulta, ingenieros, que aquí, en este diagrama, nos sigue haciendo falta una fuerza, y esa fuerza pues es la fuerza inercial. Aquí también vamos a tener masa por aceleración. Entonces, ingenieros, este vector de masa por aceleración va a aparecer en las fuerzas efectivas. Es decir, del lado izquierdo vamos a tener los momentos que aparecen como momentos externos y del lado derecho los momentos internos, también conocidos como momentos efectivos. Y simplemente del lado derecho son va a ser el momento que nos va a generar, como pueden apreciar, este vector de masa por aceleración. O mejor dicho, lo hemos visto y lo hemos explicado en otros videos. Sumatoria, vamos a cambiar el color para que no se vayan a perder porque me van a decir, oye, pero en otros videos has puesto otra ecuación. Es lo mismo. Vamos a tener que sumatoria de momentos en G es igual a ¿qué? Y por cierto, aquí va a venir como positivo. Va a ser igual a I por alfa más la masa por aceleración por la distancia. Ahí está. Por si ya han visto alguno de otros de mis videos de este tema, esta es la ecuación que siempre pongo. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, y en realidad, ¿qué quiere decir cada uno de estos términos? Bien, I es el momento de inercia y está en función de la geometría de la lata. Alfa es la aceleración angular. M es la masa, A es la aceleración y D va a ser la distancia. ¿Distancia de qué? Es lo que conocemos como brazo de palanca. Esta D es la distancia desde donde estamos sacando momento hasta donde está el vector de masa por aceleración. Y justamente todo esto conforma el momento efectivo, por si no lo sabían. Así que vamos a hablar un poco de estos términos. Por ejemplo, como nosotros estamos sacando sumatoria de momentos en G, pues pueden apreciar que estamos sacando momento justamente donde está la fuerza masa por aceleración. Eso quiere decir que ¿cuánto vale su distancia? Pues la distancia es de 0 porque justamente ahí estamos sacando momentos. Y dijimos que esta D es la distancia de donde sacamos momento a la aplicación de la fuerza masa por aceleración. Eso quiere decir, ingenieros, que todo este término se va a hacer 0. Ahora, ¿qué tenemos con I por alfa? Alfa es la aceleración angular, pero hay un detalle con alfa, y es que si nosotros analizamos el movimiento de la ménsula y de la lata, pues en realidad nos damos cuenta que las aceleraciones que tenemos son aceleraciones lineales. Es decir, aunque aquí sí, cierto, aparentemente pusimos un giro que se está invirtiendo, en realidad el movimiento que estamos analizando es un movimiento de traslación. Eso quiere decir que al no haber rotación vamos a tener una aceleración angular de 0. Y entonces ahora sí, ya ven cómo todo el término del lado derecho se hace 0. Es importante conocer la teoría, si no, no sabríamos por qué se están haciendo 0. Así que vamos a sacar momentos con las fuerzas externas. Y por cierto, si se preguntaban, oye, pero ¿por qué sacaste momentos en G? Nosotros podemos sacar momentos en cualquier punto y llegar a la misma solución, siempre y cuando las incógnitas sean iguales a las ecuaciones. Pero atención, porque en este caso, si yo sacara momento aquí, me quedaría como incógnita el peso y me quedaría como incógnita m, pero hay un detalle. Para poder sacar momentos, recuerden que la distancia tiene que ser perpendicular a la fuerza. Eso quiere decir que tendría que descomponer MA en X, MA en Y y ahora sí sacar momentos. Mejor, lo más simple que es, pues lo más simple es sacar momento en G, porque, por cierto, tenemos más datos en G. Vamos a ver a qué me refiero con que tenemos más datos. Si nosotros seguimos con la sumatoria de momentos en G, ¿qué vamos a tener? Recuerden que las distancias deben de ser perpendiculares a la fuerza. Y de acuerdo a mi convención, pues vamos a tener que la fuerza de fricción da un giro positivo alrededor de G.
vamos a tener entonces que es la fuerza de fricción por el brazo de palanca. Como la fuerza de fricción es horizontal, la distancia vertical que ocupamos desde la fuerza de fricción hasta G, podemos apreciar que sería H entre 2. Entonces vamos a poner aquí H entre 2. Ahí está. Después tenemos la fuerza N. Y en la fuerza N, ¿qué tendríamos? Vamos a tener un giro negativo, porque va en sentido contrario a mi convención, y vamos a tener que es la fuerza normal por la distancia, y esa distancia podemos apreciar que es el diámetro entre 2. Fuerza por distancia, signo negativo por la convención. Y esto va a ser igual a 0, porque si ustedes observan, ya no tenemos ninguna otra fuerza externa que nos esté generando momentos. Entonces, de aquí, ¿qué podemos apreciar nosotros? Pues bien, tenemos N y tenemos aquí FR. Bien, pues entonces, ¿de qué me sirve esta FR? ¿O qué podemos hacer con esto? Si ustedes observan, vamos a despejarlo, vamos a pasarlo hacia el otro lado y lo que tendríamos es FR, vamos a tener que es H entre 2 y esto va a ser igual a N por D entre 2, porque claro, estaba restando, pasa hacia el otro lado sumando. Y hasta aquí observen cómo podemos decir, ya empieza a tener sentido. Y aquí está la H y aquí está la D. Y nosotros necesitamos hacer la división o encontrar H entre D. Pero hay un detalle, ingenieros. ¿Y cuál es ese detalle? No conocemos como tal la fuerza de fricción ni la N. Pero observen, ¿qué pasa? Fuerza de fricción y N no las conocemos, pero si nosotros sí conocemos el coeficiente de fricción, y si nosotros despejamos este coeficiente de fricción, ingenieros, ¿verdad que me quedaría como FR entre N? Porque esta N la pasamos hacia el otro lado dividiendo. Entonces vamos a hacer esto. Esta N la pasamos hacia el otro lado, y vean cómo vamos a tener FR entre N por H entre 2 y esto es igual a diámetro entre 2 y no sé si ya lo vieron, pero este 2 lo pasamos hacia el otro lado y se va a anular este 2 con este 2, se nos van a ir simplemente, ingenieros, y FR entre N ya dijimos que era el coeficiente de fricción. Eso quiere decir que vamos a tener 0.25, que es el coeficiente de fricción de H, es igual a D, porque recuerden que este 2 pasó hacia el otro lado multiplicando y se hizo 1 con el 2 de abajo. Y ya casi está resuelto, porque el problema nos dice que es H entre D. Eso quiere decir que H aquí se queda, la D la vamos a pasar hacia el otro lado y la D la pasamos hacia el otro lado, es decir, la D la pasamos hacia el otro lado, pasa dividiendo. Y aquí ya tenemos H entre D y vamos a tener que es el punto 25 al pasarlo hacia el otro lado pasa dividiendo. Tendríamos 1 entre 0.25. Observen, inges, cómo acabamos nosotros de obtener la relación H entre D más pequeña antes de que la lata comience a volcarse. Pero podemos hacer una simplificación más, porque 1 entre 0.25, pues sabemos que H entre D y 1 entre 0.25 es de 4. Así que, inges, esta es la relación que nos estaba pidiendo, bueno, ya desde aquí ya se veía, esta es la relación que nos estaba pidiendo el problema. Ahora, ha quedado resuelto todo y los invito a que cualquier duda o comentario que hayan tenido a lo largo de este video lo pongan en el apartado de comentarios y les estaré contestando a la brevedad. Con esto, ingenieros, damos por concluido todo lo que el problema nos estaba solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.